Hola, mi nombre es Griselda López y soy profesora del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. En este vídeo, junto con el profesor Javier Camacho, os vamos a explicar cómo evaluar la efectividad de una contramedida desde el punto de vista de la seguridad vial, aplicando un análisis antes-después. La siniestralidad vial es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las sociedades de todo el mundo. Por ello, ser capaces de medirla permitirá realizar actuaciones en los elementos concretos que presenten mayores problemas desde el punto de vista de la seguridad vial y, por tanto, invertir los recursos de un modo más eficiente. La elección de la actuación a aplicar es algo que dependerá de la problemática particular. Veamos un ejemplo. En la imagen se observa una intersección en la que se producen un gran número de accidentes. La actuación de mejora desde el punto de vista de la seguridad vial puede ser su transformación en una glorieta. Ahora cabe preguntarse si ha sido efectiva esta medida. Para determinar la efectividad de una medida se puede aplicar un análisis antes-después, también conocido como un análisis before-after. Para ello se comparan los accidentes antes de aplicar una actuación de mejora con los accidentes que resultan después de aplicar dicha actuación. Cabe destacar que no pueden existir cambios en la situación antes-después a excepción de la medida de contramejora. Además, también se asume que el tráfico es constante, es decir, el tráfico no ha cambiado en ninguno de los escenarios. Se puede evaluar la efectividad de una medida comparando el promedio anual de accidentes antes de aplicarla con el promedio anual después de aplicarla. La respuesta a esta pregunta es no, dada la variabilidad que sufren los accidentes. Veamos un ejemplo. Se conocen los accidentes ocurridos en un determinado elemento vial antes de aplicar una medida de seguridad vial y los accidentes que ocurren después de aplicar dicha medida. Veamos, si comparamos el año previo a la aplicación de la medida con los accidentes ocurridos justo un año después de aplicar esta medida, podríamos indicar que la medida no habría sido efectiva porque el promedio de los accidentes es superior. Sin embargo, teniendo en cuenta la característica de alta variabilidad de los accidentes, vamos a comparar ahora 2 años de accidentes. Haciendo esta comparación, observamos cómo el promedio de los accidentes se iguala, lo cual también indicaría que la medida no habría sido efectiva. Probemos ahora a comparar 3 años de accidentes. En este caso, sí se mostraría la efectividad de esta medida porque el promedio en los accidentes después de aplicarla es ahora inferior. O podemos observar que cada vez que aumentamos el número de años a considerar en esta comparación, se produce un cambio en el promedio de los accidentes. A medida que se consideran más años de datos, los cambios en el promedio son cada vez más sutiles. Teóricamente, tendríamos que considerar un número infinito de años para tener la efectividad real de la medida, lo cual es imposible de medir. Como consecuencia de la falta de certidumbre sobre los conteos antes y después de la medida, este tipo de análisis se suelen realizar aplicando intervalos de confianza. Sabemos que los accidentes siguen una distribución de Poisson y que los promedios de un suceso de Poisson se comportan según una distribución gamma como la que se observa en la figura. De este modo, al manejar distribuciones, la comparativa de los accidentes antes y después queda en una mera comparativa entre intervalos de confianza. No sabemos el valor real promedio de los accidentes en localización, pero sí que estamos seguros al 95% de que este valor estará comprendido entre alfa 1 y alfa 2, siendo alfa 1 y alfa 2 los límites inferior y superior del intervalo de confianza y alfa el nivel de fiabilidad. En el caso de los estudios de tráfico se utiliza un valor de alfa de 0,05, lo que supone una certidumbre del 95%. El ancho del intervalo de confianza es dependiente del número de años considerado en el estudio. Veamos un ejemplo. Veamos la evolución de los intervalos de confianza creados al 95% para una distribución de media conocida. En este caso, supongamos 3 accidentes al año. El fenómeno se muestra en el gráfico.
podemos observar que los intervalos de confianza rodean el valor esperado medio de 3 accidentes. Ahora bien, vamos a analizar los resultados de un solo año. Si consideramos datos de un año y analizamos los intervalos de confianza, analizamos el valor promedio de accidentes obtenido de una inferencia de una media muestral sobre una media poblacional, observamos que está entre 1 y 7. Es decir, la amplitud del intervalo de confianza es muy grande. Realizando este mismo análisis para 2 años, se observa que el intervalo de confianza se sitúa ahora entre 1 y 6. Se reduce la amplitud del intervalo de confianza, pero sigue siendo elevada. Veamos qué sucede si tenemos datos de más de 5 años. En este caso, podríamos asegurar que el promedio esperado de accidentes estaría entre 2 y 4. Por tanto, cuando se manejan menos de 3 años, la incertidumbre es muy elevada. Sin embargo, a partir de 5 años, la estimación permanece muy estable, por lo que se recomienda para hacer este tipo de estudios considerar un mínimo de 3 a 5 años antes y después. Una de las premisas fundamentales a la hora de realizar un estudio antes-después es que el cambio en la siniestralidad se produzca únicamente por la aplicación de la medida de seguridad vial. Pero en realidad es posible que haya otros factores que estén afectando a la siniestralidad en el escenario después. Para controlar este efecto, lo que se utiliza es el denominado grupo de control. El grupo de control está formado por un conjunto de elementos viarios que tienen características similares al estudiado, pero en los que no se ha aplicado ninguna medida de seguridad vial. Veamos el ejemplo de las imágenes. Tengamos una situación en la que teníamos una intersección con muchos accidentes. Esta intersección se ha transformado en una glorieta, es decir, hemos aplicado una medida de seguridad vial determinada. ¿Cómo controlamos el efecto de la aplicación de esta medida? Utilizando un grupo de control formado por diferentes intersecciones con características similares y evaluaremos la efectividad de la medida comparando la evolución de los accidentes en nuestra intersección con la evolución de los accidentes en las intersecciones que forman parte del grupo de control. Uno de los problemas asociados a los estudios antes y después es cómo determinar el beneficio real de una medida. ¿Por qué? Porque no podemos determinar este beneficio real mediante la comparativa de los promedios de accidentes antes y después de la medida. Con esto estaríamos obteniendo el beneficio aparente, sino que el beneficio real debe obtenerse a partir de la comparación de los promedios de los accidentes ocurridos tras aplicarle la medida y de los que habrían ocurrido si no se hubiese aplicado dicha medida de seguridad vial. Otro de los problemas asociados a este tipo de estudios viene determinado por el efecto de regresión a la media que sufren los accidentes de tráfico. Los accidentes son aleatorios y oscilan a lo largo del tiempo alrededor de su valor medio. De modo que cuando queremos evaluar la efectividad de una medida de seguridad vial, si no consideramos un número de años suficiente, este fenómeno podría provocar un resultado en la estimación inferior al efecto real que tiene la medida. Asociado al problema de regresión a la media, hemos determinado que para evaluar la efectividad de una medida es necesario disponer de un periodo mínimo de años. Sin embargo, si consideramos muchos años, pueden producirse cambios en la siniestralidad que no estén asociados al impacto provocado por la medida implementada. Por otra parte, un periodo de tiempo muy corto no constituye una base de referencia como para poder realizar un análisis válido, dadas las características particulares que presentan los accidentes de tráfico. Por tanto, ¿qué opciones válidas tenemos para realizar este tipo de análisis? Podemos comparar el promedio de los accidentes antes y después, siempre y cuando tengamos un intervalo temporal mínimo de 3 a 5 años. Esta comparación es fácil de realizar, pero no proporciona cuánto de fiable es el análisis. Otra opción es comparar los intervalos de confianza de la distribución gamma, independientemente del número de años considerados, puesto que no estamos comparando los valores promedio, sino sus umbrales.
Una vez visualizado este vídeo, sabemos evaluar la efectividad de una determinada medida de seguridad vial mediante la aplicación de un análisis antes y después. Además, también hemos aprendido cuáles son las ventajas e inconvenientes de este tipo de análisis y cuál es el número de datos mínimo para realizar un análisis con fiabilidad.